día, no, porque no, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a hacer castellano, pero como estamos en petit comité, yo creo que lo vas a hacer, ¿verdad? Y también tiene que hacer también. Muy bien, gracias Rob por estar con nosotros, estamos un poco en petit comité, así que también pues será más fácil quizás a lo mejor no puedas ya Bueno, presento Rob Cámpara, Ramón Rispoli y yo mismo somos una unidad del proyecto que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, las matemáticas, ciertas tecnologías métricas durante la pandemia. Y Rob concretamente nos va a hablar de una cosa que se ha hecho esta mañana, que Francesco Rispoli también ha hablado, de la relación entre comunidad e inmunidad, comunitas, estas relaciones de flujos de energía, masa, en espacios liminales, ¿no? Por ejemplo, fronterizos, ¿no? Rob está trabajando en eso, nos va a contar cómo está la investigación, ¿no? La acabada, está en ello y quiere compartir con nosotras un poco la metodología, ¿no? Las cosas en las que está, ¿no? Presento brevemente a Rob, que es diseñador y productor audiovisual, y Ferrer es investigador, es parte del colectivo Estampa, si no conocéis, seguidlo, está muy bien, el colectivo Estampa es así como una de las referencias en los trabajos sobre como de lo que hablábamos antes y Nuria, ¿no? De poner un poco el surf al ruido, de poner un poco el surf al contexto que rodea toda esta mitología de la inteligencia artificial, ¿no? Que les recomiendo mucho ver lo que está haciendo, trabajando con programadores, diseñadores, filmmakers e investigadores. No me voy a apoyar mucho, ha estado en un montón de exposiciones, escribe estupendamente bien, es un compañero además de Bab, y precisamente con él y con otras personas acabamos de hacer también una exposición que se llama Final 2064 en España, donde hacemos un análisis sobre estas construcciones predictivas, ¿no? De este capitalismo oracular en el que estamos viviendo. Pues sin más, doy paso a Rob, apago el micro y el micro y cámara para no chupar ancho de banda y cualquier cosa pues me dices. Vale. Muy bien. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Buenas? No te veo. ¿Bien? Sí, vale. Hola a todos, hola a todas. Un saludo desde la Floresta, Barcelona. Ruego que disculpéis mi ausencia en este encuentro, pero por motivos familiares me ha sido imposible desplazarme a Palermo, mucho a mi pesar. Me gustaría leeros un breve resumen de la investigación que he estado realizando. Se trata de un principio de guión, puesto que el formato final de este proyecto sería una pieza audiovisual, un videoensayo realizado mediante la apropiación y edición de materiales documentales, junto con una voz en off que articularía este relato. La pregunta principal del ensayo reside en preguntarme, como vengo haciendo en proyectos anteriores, acerca de las ideas y mitos que hacen funcionar el relato de la innovación tecnológica, o la inteligencia artificial en este caso. La peculiaridad de dicho relato, o de la forma de expresarlo, residiría en confrontar dos realidades que son aparentemente inconexas. Por un lado estaría la pandemia de la COVID-19 y por el otro las políticas de migración europeas. Y esta conexión, la articulación del relato, la haría mediante el recurso de las asociaciones VAR, un recurso narrativo que tomaría prestado del artista Ryan Gardner, y el objetivo de emplear este tipo de narrativa sería sacar a reducir la coincidencia de paradigma entre ambas realidades. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un poco de qué se trata este paradigma. Mi intención hoy, al presentaros las líneas maestras de este guión, sería compartir con vosotros una serie de reflexiones y sobre todo me gustaría dejar abierta la puerta a las aportaciones y matices que quierais aportar. Sin más, os leo el documento en el cual, tras un par de apuntes previos, voy a hablaros de cuerpos y de espacios. Permitidme también que ponga unas slides que he preparado.
voy a compartiros aquí. Sí. No sé si estáis pudiendo ver las slides en estos momentos. No, las vemos. ¿No las veis? Vale. Sí, ahora Sí. De acuerdo. Bien. Pues el documento que les presentaba sigue así. 4 líderes de la Unión Europea se reunieron en marzo de 2020 con el primer ministro griego en la ciudad fronteriza de Orestina. En la posterior rueda de prensa presentaron su apoyo a la gestión de la crisis migratoria que está realizando el gobierno griego. Una gestión que pasa por la mano dura para evitar el paso fronterizo por parte de los migrantes. En dicha rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla de la necesidad de mantener cerradas las fronteras y agradece a Grecia que sea el escudo protector de Europa. La noción de escudo protector ha sido también una metáfora recurrente en los meses de pandemia. En medicina hablamos de escudos, de barreras, de defensas, cuando nos referimos a la capacidad del organismo para resistir, mediante anticuerpos, a la infección de un virus proveniente del exterior. Es decir, aquello que en el ámbito virológico se conoce como inmunidad. Este significado médico fue adoptado a partir del siglo XIX con los descubrimientos médicos en el campo de las vacunas. Pero en el mismo contexto histórico, la inmunidad también se convirtió en un ideal para el individuo moderno. Las democracias liberales establecieron la visión de agentes económicos libres, desligados de sus obligaciones para con la comunidad. El filósofo italiano Roberto Esposito explica que en el derecho romano la immunità era una licencia o un privilegio que exoneraba a alguien de los deberes que son comunes para todos. Aquel que había sido exonerado era inmune. Al contrario que la comunitas, que implica atravesar los límites de la identidad individual, la immunitas es el intento de reconstruirla en una forma defensiva y ofensiva contra todo elemento externo que venga a amenazar. De la tensión entre comunidad e inmunidad, entre protección y negación de la vida, deriva toda una serie de cuestiones que van desde la escala biológica de los organismos hasta las técnicas gubernamentales biopolíticas. De la inmunidad de los cuerpos al diseño de espacios fronterizos que funcionan como anticuerpos sociales. Y creo que no descubro nada nuevo al afirmar que estas técnicas gubernamentales biopolíticas pasan hoy por la inversión en tecnologías. La innovación tecnológica se está desplegando en todo tipo de ámbitos, automatizando procesos y tareas que detentaban hasta hace poco los humanos. Es lo que se ha convenido en denominar inteligencia artificial. Actualmente, y basándose en argumentos de eficiencia y mayor objetividad, la inteligencia artificial está adquiriendo un papel predominante en las cuestiones de control migratorio. Un portavoz de Marine Le Pen, al ser preguntado en la radio sobre la posibilidad de reinstaurar controles fronterizos, contestó que no había motivo para ello, ya que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, permite un control persistente de los inmigrantes. La hipótesis es la siguiente. En las políticas inmunitarias europeas, la inteligencia artificial se está consolidando como un nuevo anticuerpo. No se trata solamente de un juego del lenguaje, que mezcla la jerga médica con la represión de los cuerpos. El sistema europeo extiende la protección inmunitaria del cuerpo social hasta la escala de los cuerpos individuales de los migrantes. Veamos un ejemplo. Un estudio
reciente revela que una parte de los fondos de recuperación COVID de la Unión Europea, los Recovery and Resilience Facility, han sido invertidos en equipar tecnológicamente los campos de refugiados de Grecia. Los fondos se están invirtiendo en distópicos proyectos de vigilancia como el SENTOR, un sistema de seguridad de alta tecnología que el Ministerio de Migración de Grecia está probando y desplegando en los casi 40 campos de refugiados del país. Unos campos que alcanzan proporciones de ciudades y no diferencian entre desplazamientos, migraciones o exilios. SENTOR incluye cámaras y sensores de movimiento. Usa algoritmos para predecir y señalar automáticamente amenazas como la presencia de armas, vehículos no autorizados o visitas inusuales. Desde el centro de mando se pueden ver las camas en las que duermen las personas retenidas. Algunas de las cámaras están conectadas a sistemas de inteligencia artificial que analizan los movimientos y generan un aviso cuando los retenidos se juntan en grupos. Hay cámaras termográficas y también se usan drones. Que los fondos de recuperación COVID de la Unión Europea acaben en estos campamentos prisión es sintomático de la asunción sistémica del paradigma inmunitario. Recordemos que Ursula von der Leyen describe a Grecia como un escudo protector por la migración. La pulsión defensiva de la comunidad autoinmune se expresa del mismo modo en el ámbito de la salud pública frente a la amenaza del virus y en el ámbito migratorio frente a migrantes exiliados. Y retomemos por un momento la caja de herramientas conceptuales de Roberto Expósito. Si nos atendemos a su significado originario, la comunidad no es lo que protege al sujeto clausurándolo de los confines de una pertenencia colectiva, sino más bien lo que le proyecta hacia fuera de sí mismo, de modo que lo expone al contacto e incluso al contagio con el otro. La utopía inmunitaria europea se dirige a proteger a sus miembros de este contagio y para ello se emplean los medios científicos y técnicos a su alcance, medios de predicción y control de riesgos como los que se están utilizando en proyectos que vamos a ver a continuación. La Unión Europea lleva varios meses desarrollando un software de inteligencia artificial que supuestamente predice los flujos migratorios para mejorar el trato a los migrantes cuando llegan al suelo europeo. Sin embargo, según varios estudios, la herramienta llamada eFlows podría convertirse rápidamente en un arma formidable para controlar y acosar a las personas que buscan refugio en Europa. Este proyecto ha llevado a las secciones italianas de la Cruz Roja y Oxfam y varias universidades públicas italianas y españolas a trabajar juntas con nosotros, extrayendo datos de las personas migradas bajo la supervisión de Frontex, el organismo de fronteras y guardacostas de la Unión Europea. Recordemos que en los últimos años la agencia Frontex ha sido acusada de llevar a cabo expulsiones ilegales y de cometer repetidas violaciones de los derechos humanos. En la actual cultura de la predicción, dominar la incertidumbre significa determinar las posibilidades para anticiparse. Con este propósito, es necesario tener suficiente información sobre las conductas del grupo, encontrar patrones recursivos en los datos, filtrándolos, haciendo predicciones y actuando sobre escenarios futuros. Pero no es solo en las costas europeas donde ponemos la predicción al servicio de la inmunidad. Durante la pandemia del coronavirus, los laboratorios y equipos de investigación se conjuraron para predecir el comportamiento de propagación del virus y elaboraron estudios posteriores orientados a predecir el surgimiento de futuros virus. La amenaza pandémica favorece que la vida se interprete bajo nuevas perspectivas. El virus de la gripe española provocó en 1918 cerca de 100 millones de víctimas.
pandemia aniquiló a más gente que la peste negra en un siglo entero. Más de 80 años después, se llevó a cabo un análisis detallado del virus extraído de los cuerpos de 3 personas que habían muerto por su causa. Una de ellas era una mujer inuit que había quedado enterrada en el hielo. De su pulmón se extrajo un fragmento del virus para reconstruir el ADN completo. Al observar la reproducción del virus en tejidos humanos, su virulencia superó todas las expectativas. Conscientes de los riesgos de una nueva propagación del virus, los científicos eligieron para revivirlo uno de los laboratorios más seguros de Estados Unidos. En ese lugar se tomaron todas las medidas de seguridad necesarias para impedir la huida del virus. Solo 3 personas tuvieron acceso al laboratorio y se les controlaban las huellas dactilares, la retina, cada vez que atravesaban las puertas protectoras. Y no era para menos. La amenaza a la cual se exponían era el contagio masivo. El año 2019, la policía griega recibió un equipo de dispositivos portátiles con software integrado que les permite recopilar huellas dactilares, escanear rostros y retinas o escanear matrículas de vehículos. Los datos biométricos capturados en espacios públicos se pueden comparar inmediatamente con los datos ya almacenados en 20 bases de datos internacionales. Este programa de vigilancia inteligente está mayormente financiado por el Fondo de Seguridad Interna de la Comisión de la Unión Europea. En definitiva, bajo programas financiados por la Unión Europea, la policía emplearía sistemas de captura de datos biométricos a gran escala, detectores de mentiras en zonas de tránsito fronterizo, análisis de voz automático para verificar los dialectos y software para extraer datos de teléfonos móviles. Un despliegue de datasets, automatizaciones, detecciones y redes neuronales al servicio de una idea expresada en los mismos informes de Frontex. Los no europeos deben ser examinados sistemáticamente como amenazas a la seguridad. Las democracias liberales europeas del siglo XIX construyen el ideal del individuo moderno como un cuerpo inmune, radicalmente separado, que no debe nada a la comunidad. Dicho ideal sigue vigente y legitima la biopolítica contemporánea. Define la comunidad y establece una jerarquía entre aquellos cuerpos que son considerados inmunes y aquellos que son potencialmente peligrosos. Hoy, estas fantasías son los cimientos sobre los que se construyen los muros invisibles de las herramientas de inteligencia artificial. Los anticuerpos europeos, que tras los argumentos de eficiencia y mayor objetividad, ejercen un tipo de segregación logística que perpetúa y naturaliza viejas formas de exclusión. Durante el curso de la pandemia de la COVID-19, nos convertimos en potenciales huéspedes del virus. Sufrimos en la escala del propio cuerpo la hostilidad y la necesidad de protección frente a este organismo extraño y microscópico. Pero a su vez nos convertimos en transmisores involuntarios. Nuestra condición de nómadas nos invitaba a deshacernos de los esencialismos y las concepciones de la comunidad definidas por la lógica propietaria. Somos huéspedes y nos vemos atravesados por la exposición a nuestros contactos, a nuestras relaciones. ¿Será ese el motivo por el que la palabra huésped denomina tanto al anfitrión como al invitado? El filósofo Jacques Derrida propone una respuesta. El anfitrión que acoge, que se cree propietario de los sitios, es en verdad un huésped recibido en su misma casa. Y hasta aquí mi intervención. Gracias por su tiempo. Espero no haberme alargado mucho. Muchas gracias, Rob. ¿Me oyes? Sí. Sí, perfectamente. Vale, estupendo. Aquí quiere romper el hielo.
un calor aquí, por cierto, un calor en el cielo renal. ¿Alguien se anima? Si no, empiezo yo. Vale, empiezo yo. Pues sí, pues no, hablamos tantas veces que empezar con ellos como estar en el café y no acabar. Pero muchísimas gracias, Rob, por tu intervención. Fíjate que mientras te estaba oyendo, hay una cosa que no había visto, ¿no? Yo creo que lo que has contado nos revela hasta qué punto la pandemia de la COVID es extraordinariamente ajeno a la mentalidad que se ha creado respecto al otro. Esto me ha parecido muy interesante, porque todas las imágenes y lo que nos contabas, estaba pensando en el ébola, no pensaba en absoluto en la pandemia de la COVID. No sé si os acordáis de las imágenes del ébola. El ébola es famoso porque fueron imágenes que veíamos a occidentales, Médicos Sin Fronteras, en Ghana, en la costa occidental africana, vestidos en sus EPIs, ¿no? Y como si fueran astronautas. De hecho, es muy conocido, como decían, es como un reconocimiento de astronauta. Los africanos están muy lejos y tenemos que mantenerlos muy lejos y nuestra máxima tecnología la enviamos allí para que nunca llegue aquí. Yo creo que eso ha sido lo que la COVID realmente ha cambiado. La COVID ha entrado dentro de casa y ha dicho aquí estamos y eso es radicalmente nuevo. Entonces tú vienes, entiendo que lo que nos cuentas es que en realidad aún no hemos abandonado, por mucha COVID que hayamos tenido, por mucha pandemia, aún estamos instalados en esta idea del front X. Esto es, en el sentido de que hay una frontera, pero todas las fronteras nunca describen una realidad. Es la propia frontera la que crea la realidad fronteriza. Y entonces, todas las imágenes que nos has contado, el uso de las nuevas tecnologías, de la predicción, del reconocimiento, en realidad tiene que ver con la distancia, con mantener la distancia para que eso no llegue. Conforme vengo para resumir, te lanzo esta cuestión, ¿no? Es interesante ver cómo estas imágenes que en principio parecerían contarnos, describir cuáles han sido los subterfugios del poder ante la COVID, en realidad nos vienen a contar que la COVID es extraordinariamente rara, de que seguimos instalados en una mentalidad del otro que debe estar fuera, que no puede estar dentro. Exactamente. Y además, esto nos, de algún modo, tengo la sensación de que en el momento en el que estábamos encerrados en nuestros domicilios, ¿no? En el momento en el que estábamos confinados, de algún modo estábamos en el mismo, en la situación, o sea, el hecho de que el virus entrara en nuestro cuerpo, ¿no? La amenaza del virus como una cosa exterior, ¿no? Como una amenaza. En ese momento tengo la sensación de que estábamos encerrados en nuestros propios campos de concentración, los campos de refugiados que hemos construido para tener la amenaza bien lejos. Y todos estos paralelismos creo que sacan a reducir un poco cuáles han sido nuestras fantasías, ¿no? A la hora de nuestras falsas narrativas a la hora de plantearnos evitar estos contagios. Hola, muchísimas gracias Igual, Ramón. Y nada, agradecerte primero de todo por esta magnífica, por ese magnífico resumen de lo que vas haciendo. Yo, justamente oyendo a ti y oyendo a Jorge, justo antes hablaba de que en el 2019 estuve en el CCCB para este curso sobre, curso de ¿sabes? De estos de profundización del pensamiento de Sloterdijk, ¿no? Y el docente que nos daba el curso, que es Pérez Corbujo, que es un docente de Sevilla, dijo justamente, era 2019, en septiembre de 2019, dijo la próxima guerra será inmunitaria, inmunológica. Y esta cosa la relaciono mucho con lo que estás diciendo, porque en realidad es como Jorge justamente se construye y se reconstruye permanentemente esta ficción dicotómica, ¿no? De lo que está fuera y lo que está dentro, ¿no? Y también a lo largo de estas dos jornadas hemos hablado mucho de políticas materiales, ¿no? de cómo en realidad las vallas son, antes de todo, las arquitecturas, antes de todo, son herramientas de exclusión o de inclusión, ¿no? Los muros hacen pasar o cierran el paso, ¿no? Y justamente, pero si hacemos un análisis materialista, ¿no? de las fuerzas en juego en el COVID
saltan los huevos, simplemente. Es que esta obsesión inmunitaria inmunológica pierde totalmente sentido, es como si se revela como si fuese un sesgo cognitivo casi, ¿no? Que seguimos teniendo, seguimos reiterando, ¿no? Y en este sentido creo que, o sea, que yo por ejemplo, escribí una cosa sobre, también retomando un poco las dos polaridades de Roberto Espósito, ¿no? Es como si fuese un poco una paradoja, ¿no? Cuando se habla de la dicotomía entre inmunidad y comunidad, es que la paradoja es que no hay inmunidad que no sea co-inmunidad. Y esa es un poco la paradoja, ¿no? de esos dos términos, ¿no? Para una inmunidad solo puede ser una inmunidad comunitaria. Exactamente. Sí. Esto, como decías, nos remite directamente a las filosofías materialistas y a esta construcción que hemos hecho del individuo, el individuo moderno, como esta ilusión de que puede autoafirmarse desde su individualidad y no desde todas las relaciones que establece con los demás, ¿no? Entonces llega la COVID-19 y hace implosionar esta idea, ¿no? Porque por mucho que nos queramos evitar desde la misma atención a los enfermos, el contagio está allí. Y el contagio es, de alguna forma, la definición de lo que antes era el individuo y de lo que ahora son nuestras involuntarias comunidades, ya sean municipales, materiales o como las queramos llamar, ¿no? Pero están ahí. Y referente a esto que decías de la coinmunidad, es curioso, ¿no? Como estos dos conceptos realmente ponen en juego una serie de cuestiones y de paradojas que se dan, ¿no? En este intento de protegerse del otro, en ese intento de protección, que en el fondo es como autodestructivo, ¿no? Que el hecho de girar la tortilla, digamos, una vez y otra, lo que hace es negarse a sí mismo. Hay un libro ahora no sé si me acordaré, que se llama precisamente el invitado. Siento mucho no acordarme, pero ya os lo pasaré, colegas, pero que habla de esta paradoja, ¿no? de cómo, queriendo protegerse, el individuo empieza a remitir esta autodestrucción. Sin duda, ¿no? A mí o sea, siempre retomando un poco lo que decía, ¿no? Como, también hablando con Jorge, ¿no? Es muy irónico, muy grotesco lo que ha pasado con las variantes, que hasta cierto punto se reproducen el mismo patrón. O sea, el patrón era siempre el mismo y era grotesco porque sabíamos perfectamente que no iba a funcionar, pero cada vez que aparecía una variante nueva, ha aparecido en Sudáfrica, se reino en Sudáfrica, como si cerrar Sudáfrica quiere decir que esta variante no llegará, pues al cabo de 7 días ya estaba aquí. Siempre, es como, ¿no? Y era siempre esto que se repetía. Pero realmente está muy bien. Después también, perdón que estamos aquí monopolizando, ¿queréis decir algo? A mí me parece también interesante la hipocresía lingüística que se produce. Es decir, yo creo que una de las cosas que ha pasado con el virus también es que, como el virus es un virus, por tanto no distingue, es una fuerza de la vida, una vida que necesita contar, que necesita sobrevivir, que es una enorme resistencia por toda la vida, todas partes, ¿no? Que quiera agarrarse a todo y tal. Y curiosamente ha servido para precisamente distinguir esto que ha sido considerado biológico, que es un problema biológico, a decir, no, las personas las vamos a situar en otro marco. Son personas que no podemos tolerar que puedan contagiar sus problemas y por lo tanto los dejamos fuera de la frontera. Que no podemos pensar que puedan viralizarse. Es decir, es interesante esta hipocresía que se ha producido, ¿no? El virus ha servido como metáfora precisamente para decir, bueno, hay que distinguir entre lo que es la vida, ya ves tú, vaya necropolítica, la vida es el virus que naturalmente nos ha llegado a nosotros porque es parte de nuestra vida, pero después existen otras vidas que hablamos de las personas, ¿no? Que han sido precisamente convertidas, no lo sé, que si no son vidas, ¿qué son? Son ladrillos que no pueden, que deben ser convertidos en datos para no poder viralizarse. No lo sé, es complejo, pero... Sí, el tema de la hipocresía está en la cantidad de dinero que, bueno, no he querido aburrirnos con datos, ¿no? La cantidad de dinero que hay invertido en todas estas infraestructuras
estructuras, ¿no? Lo que hacen es ya no hablar como el cambio de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control hecha campos de refugiados. El hecho de modernizarlo todo, ¿no? Esas ruedas de prensa que se veían en las imágenes en las que se mostraba de forma transparente a los periodistas que querían acceder a los centros de mando, y cómo toda esta estética de esterilización, de laboratorio, coincide, ¿no? en los dos campos. A mí hay una cosa de este audiovisual, incluso que digamos que es la parte más estética o la parte de producción de edición de vídeo, en la que quiero incidir, que es mostrar estas dos estéticas, ¿no? Intentar mostrar la textura en la que esta modernización, esta innovación tecnológica pues actúa en los dos campos, ¿no? Y está por ver si se consigue. Molto bene. Muchísimas gracias, Rob. Muchas gracias, tío. Gracias, compañeros. Espero que lo paséis muy bien y me dais mucha alegría. Bueno, tú eres el último, así que ahora toca ya los sectores directamente. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias por eso. Chao, Rob. Al final, nada, pues muchas gracias. Y nos vemos en Roma. Y nos vemos a la calle al rato. Sí, nos vemos en Roma, nos veremos el 15 y 16, que sí, con toda seguridad. Bueno, ya iremos hablando, ¿no? Ya estamos con todas las unidades. Ya sabéis que básicamente lo que intentamos es un poco ir conociendo todas las investigaciones que se van haciendo. Nosotros también tenemos 3 años, vamos viendo cómo se apuntan, vamos viendo después cómo se van creciendo, ¿no? Y al final de todo, pues habrá que tener resultados que, bueno, ya como sabéis, fundamentalmente será a partir de los eventos que hacemos y tal, pero será un libro muy chulo en donde pues todos, aparte de las revistas que ya sabéis, hemos hablado hoy, de las convocatorias, como por ejemplo la convocatoria que Gianluca hizo en su día, que ya ha dado el resultado de la revista. La próxima será la revista Materia, en la UE, que para los españolas es indexada y encima, con más razón, si sois doctorantes. Y muchas gracias también al Cervantes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel, que era un hombre que adoraba usted, Miguel Cervantes. Sí. Gracias, David, también por todo. Gracias. Y a Miguel, que perdió su mano. Y a las naturalmente, y a Luca por hacer también de Magnífica Fusión, Débora, Antonio, personas presentes, que ahora mismo tenemos aquí, no puedo ni nombrar a todas, porque son unas 70 personas. Muy bien, muchas gracias.